Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Son las 6 de la mañana del 19 de septiembre de 1940 en Varsovia, capital de la Polonia ocupada por los nazis. La Gestapo ha emprendido una brutal batida contra la resistencia polaca y detiene a casi 2.000 hombres para llevarlos al campo de concentración de Auschwitz en el sur de Polonia, cerca de lo que hoy son las fronteras con Chequia y Eslovaquia y donde ya padecen otros muchos compañeros suyos. En este preciso lugar, en esta hoy tranquila esquina de las calles Aleja Wojska y Felinskiego, al sur del río Vístula, un hombre se acerca a esa multitud destinada al infierno, a ser esclavizada, golpeada y torturada para dar nombres y datos de la resistencia. Se integra a ellos, se da por detenido. Tiene 40 años y en algún lugar de Polonia a una esposa y a 2 hijos. Sus falsos papeles lo identifican como Tomasz Serafiński, un luchador al que se creía muerto en combate contra los nazis, y encubren la identidad del soldado y fundador del ejército secreto polaco, Witold Pilecki. Y él estaba allí por decisión propia. Se había puesto al alcance de la Gestapo para entrar voluntariamente en Auschwitz con la misión de ayudar a los miembros de la resistencia polaca internados en el campo. Que era un campo brutal lo sabían, y Pilecki lo probó en carne propia al bajar del tren con otros cientos de detenidos. Todos fueron apaleados. 10 fueron seleccionados al azar y asesinados de un tiro. Cuando un hombre dijo ser médico, lo golpearon hasta matarlo. Todos los que eran profesionistas o judíos recibieron una paliza especialmente brutal. Luego los guardias les quitaron todas sus pertenencias, los desnudaron, los raparon y les dieron un uniforme de prisionero a rayas y un número. A Serafiński Pilecki le asignaron el número 4859. Al entrar, diría después, fue el momento en que dije adiós a todo lo que había conocido hasta ahora en esta tierra y entré en algo que parecía ya no ser parte de ella. La Segunda Guerra Mundial comenzó en su fase armada el 1 de septiembre de 1939, cuando las tropas alemanas cruzaron la frontera entre Alemania y Polonia para hacer efectivas las exigencias alemanas de territorios que reclamaba como propios. Pero esta invasión no podía haberse llevado a cabo sin que antes se firmara el pacto de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, mismo que se formalizó una semana antes, el 23 de agosto, entre los ministros de Exteriores alemán, Joachim von Ribbentrop, y el soviético Vyacheslav Molotov. El pacto incluía un protocolo secreto que definía las fronteras entre la Unión Soviética y Alemania, dividiéndose entre las dos Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia y, sobre todo, Polonia. 2 semanas después, el 17 de septiembre, las tropas soviéticas de Stalin invadieron Polonia para ocupar la parte acordada en los protocolos secretos. Pero los planes de Hitler no eran solo obtener el espacio vital, el Lebensraum, que decía que necesitaba para hacer Alemania grande, sino aniquilar a grandes números de polacos y aterrorizar a los restantes. Por ello, Alemania atacó desde el primer día a blancos civiles y a las columnas de refugiados. La invasión militar de Polonia llevó el nombre de Campaña de Septiembre, pero al mismo tiempo se desarrolló clandestinamente la Operación Tannenberg, una campaña de limpieza étnica de polacos eslavos, es decir, los que no tuvieran ancestros alemanes. Decenas de miles de ciudadanos polacos fueron asesinados, sus pueblos quemados y muchos reunidos y asesinados sistemáticamente en 760 lugares identificados como puntos de ejecuciones masivas por los Einsatzgruppen, fuerzas de tarea organizadas por Reinhard Heydrich y dedicadas exclusivamente al asesinato de civiles. Verdaderos escuadrones de la muerte que posteriormente serían los que emprenderían las primeras acciones de exterminio de la llamada solución final del problema judío. El 6 de octubre de 1939, solo 35 días después de iniciada la invasión, Polonia cayó en manos de la Alemania nazi y la Unión Soviética y el gobierno polaco se instaló en el exilio en el Reino Unido. Antes de eso, incluso el 27 de septiembre de 1939, se formó el primer grupo de la resistencia polaca, el Servicio para la Victoria Polaca, como parte de la fallida defensa de Varsovia. Pero la limpieza étnica y la brutalidad, claro, no terminaron con la capitulación polaca. Al contrario, se intensificaron. Polonia iba a ser un lugar donde los alemanes florecerían y las demás etnias serían esclavas o desaparecerían. Comenzaron las historias de horror como las de miles de niños polacos considerados étnicamente alemanes que fueron arrancados de sus familias y enviados a hogares adoptivos en Alemania para germanizarlos.
y la resistencia polaca se multiplicó y fortaleció bajo las botas dobles de la ocupación nazi y soviética, y uno de sus líderes era el soldado Witold Pilecki. Witold Pilecki nació el 13 de mayo de 1901 en el pueblo de Olonets, en el Imperio Ruso, en una familia de agricultores aristocráticos. ¿Por qué el Imperio Ruso? Pues porque aunque Polonia se formó como nación entre el siglo XI y XIV bajo la dinastía Piast, su territorio fue cambiando notablemente al paso de los siglos, llegando a ser tan grande como la mancomunidad polaco-lituana de los siglos XVI al XVII, que incluía parte de Estonia, Lituania, Letonia, Bielorrusia, Ucrania y Rusia, hasta desaparecer por completo como país independiente a mediados del siglo XIX, dividida entre el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán. Y a Pilecki le tocó nacer en Rusia, pero en una familia con un profundo sentido de pertenencia a la Polonia perdida. En 1910 se mudó con su madre a Vilno, donde se unió a un movimiento scout que por entonces era clandestino por su nacionalismo, la Asociación Polaca de Exploradores y Guías. Cuando después fue a Oriol a estudiar la secundaria, fundó allí una sección local de la asociación. Al ser derrotados los poderes centrales en la Primera Guerra Mundial y declararse la Segunda República Polaca, Pilecki volvió a Vilno y se unió a una formación paramilitar de la Asociación de Scouts aliada al Movimiento Blanco Ruso, organización que luchaba contra los bolcheviques comunistas y donde militaban desde los socialdemócratas de Kerensky hasta liberales y antiguos partidarios de la monarquía zarista. A la nueva Unión Soviética no le gustó la Polonia independiente y a fines de 1918 la invadió para recuperar lo que consideraba sus territorios. Witold Pilecki luchó hasta la caída de Vilno, cuando quedó tras las líneas del Ejército Rojo, y entonces participó en la guerrilla partisana hasta que pudo volver a Polonia y entonces se presentó voluntario del nuevo ejército polaco. Al terminar la guerra en 1921 con la partición del territorio en disputa entre Polonia y Rusia y la firma de la Paz de Riga, Pilecki pasó a la reserva. Dado que en 1924 tuvo que abandonar sus estudios de Bellas Artes, en 1926 acabó haciéndose cargo de las tierras de su familia y en 1931 se casó con María Ostrovska y tuvieron 2 hijos. Al tiempo que era responsable de una empresa lechera y fundador de una asociación de granjeros, se dedicaba a la poesía y a la pintura, además de continuar con su preparación militar, llegando a ser teniente segundo de caballería. Su burguesa vida del campo se interrumpió con las invasiones nazi y soviética de Polonia y fue llamado a filas como comandante de un batallón de caballería el 26 de agosto de 1939. Luego de fracasar en su intento por detener a los alemanes, su división se rindió el 22 de septiembre y los soldados recibieron la orden de retirarse a Francia, cruzando Rumanía. Pero muchos, entre ellos el propio Pilecki, decidieron quedarse y organizar la resistencia clandestina. El 9 de noviembre, Pilecki fue uno de los fundadores del Ejército Secreto Polaco, OTAP. Su misión era ampliar las redes de la resistencia, para lo cual usó como cobertura la de gerente de un almacén de cosméticos. Sin embargo, pronto Pilecki tuvo graves diferencias con el líder del TAP, su antiguo compañero Jan Wlodarkiewicz, quien empezó a acusar a la falta de valores cristianos de la derrota polaca y empezó a hablar de una Polonia fanáticamente católica, atrayéndose así a grupos de la extrema derecha, adoptando un tono ultranacionalista y un creciente sentimiento antisemita. Pilecki rechazó este giro que hallaba contrario a sus convicciones, incluso como católico, y entró en conversaciones con otro grupo, la Unión de la Lucha Armada, que buscaba derechos iguales para los judíos y se esforzaba en documentar las atrocidades nazis para buscar la simpatía de los aliados. Finalmente, a mediados de 1940, el líder del TAP se sometió a la Unión de la Lucha Armada y al mismo tiempo anunció que Pilecki había sido propuesto para infiltrar el campo de Auschwitz. Aunque Pilecki sintió que esto era un castigo por no someterse a las ideas de su viejo amigo, aceptó la misión. Un campo de concentración no es una prisión. Tampoco es un campo de prisioneros de guerra detenidos por ser adversarios en un enfrentamiento bélico o un campamento de refugiados. Un campo de concentración es un centro de internamiento de gente que no ha sido acusada ni sentenciada por ninguna falta o delito, sino que se ve encerrada
por su pertenencia a un grupo étnico, nacional o lingüístico, a una ideología o acción política, o incluso a una preferencia sexual, religiosa o de otro tipo. Los campos de concentración no fueron un invento alemán. Quizá como los entendemos actualmente, los primeros campos de concentración fueron creados por el gobierno español en 1896 para internar a cubanos sospechosos de apoyar a los insurgentes durante la Guerra de Independencia de Cuba. Y el nombre aparece por primera vez en los campos que los británicos establecieron para retener a los civiles bóers durante la Segunda Guerra Bóer a fin de evitar que suministraran alimentos y apoyo a los rebeldes independentistas. Sus casas y tierras se quemaban y la gente era reubicada en campos de concentración. El primer campo de concentración alemán fue establecido el 3 de marzo de 1933 en el pueblo de Nora, Turingia, por el gobierno nazi para internar a todos los comunistas reales o imaginados después del incendio del Reichstag de febrero de 1933, con el cual se consolidó el poder de Hitler sobre Alemania. Socialdemócratas y sindicalistas fueron también detenidos y enviados a Nora como posibles comunistas. El primer campo de concentración específicamente construido para internar a presos políticos fue el de Dachau, muy cerca de Múnich, que empezó a funcionar el 22 de marzo de 1933. Solo ese año se abrieron otros 70 campos que se convirtieron en una institución de la Alemania nazi. Su característica distintiva era la brutalidad y la violencia que usaban los captores hacia sus víctimas con la más absoluta impunidad, que se traduce en la absoluta indefensión de quien caía en uno de ellos. El diseñador del sistema, Heinrich Himmler, creó además el sistema de presos funcionarios que alcanzaría su más horrenda expresión en los campos de exterminio, que eran otra institución similar, pero muy diferente. Durante los años siguientes, el concepto de los campos se desarrolló para albergar, además de personas de izquierda, a testigos de Jehová, a inmigrantes alemanes que volvían a casa y eran por tanto sospechosos, a antinazis austríacos y a judíos a los que se aterrorizaba buscando que emigraran. Una vez iniciada la guerra, el esfuerzo bélico necesitaba trabajadores baratos para las empresas alemanas, además de internar a luchadores de la resistencia antinazi en territorio ocupado. Se abrieron nuevos campos y se les fueron añadiendo campos satélite o secundarios, uno de ellos en lo que hoy es Oswiecim, Polonia, mejor conocido como Auschwitz, que empezó a funcionar en mayo de 1940, destinado, sobre todo, a los luchadores de la resistencia polaca. Las historias de horror que de inmediato empezaron a salir de Auschwitz sobre palizas, torturas, malos tratos y falta de alimentos a los resistentes controlados por otros presos, criminales comunes aliados a sus captores, preocuparon a los miembros de la resistencia y se decidió que Pilecki se hiciera detener y organizara a los más de 3.000 presos polacos, además de dar informes sobre su situación. Es difícil imaginarse a uno mismo aceptando tal misión, ya no digamos presentándose voluntario a ella. Y los campos de la muerte, campos de exterminio con cámaras de gases y crematorios, eso vendría después, y uno de sus testigos privilegiados sería Witold Pilecki, el preso 4859. La narración de su llegada al campo de concentración que hace el propio Witold Pilecki en el detallado informe que presentó a los aliados pinta un verdadero infierno. Estos presos iban a ser enviados a Alemania a trabajar como esclavos en las empresas cómplices de Hitler en la guerra, y aún así eran tratados a golpes y con brutales amenazas, cuenta Pilecki, para romperlos psicológicamente, al menos a los sobrevivientes. El mismo día que llegó, por tener su tarjeta de prisionero en la mano y no entre los dientes como se le ordenó, Pilecki perdió por un golpe los dos incisivos delanteros. Los siguientes días, meses y años fueron una sucesión de improbabilidades hechas realidad por el heroísmo de Pilecki y de muchos otros presos polacos. Apenas habiendo llegado, organizó la Unión de Organización Militar, o SOW, destinada a mejorar el estado de ánimo de los presos, obtener noticias del exterior, conseguir comida y ropa extra para sus miembros, proteger a los enfermos, crear redes de inteligencia, sabotear a los nazis y entrenar gente para tomar el campo si la resistencia polaca decidiera atacarlo. La buena organización y funcionamiento del grupo de Pilecki hizo que otras organizaciones clandestinas de Auschwitz se fusionaran con él. En sus propias palabras, el juego que estaba yo ahora jugando en Auschwitz era peligroso. Esta oración realmente no transmite la realidad. De hecho, había yo ido mucho más allá de lo que la gente en el mundo real considera peligroso.
Así, por ejemplo, se las arregló para preparar informes y enviarlos al cuartel general del Ejército Patrio, que había reunido a las principales organizaciones de la resistencia. En su primer envío de octubre de 1940, describía el horror del campo y el continuo exterminio de sus presos. Los envíos de Pilecki a sus comandantes llegaban por medio de presos que conseguían escapar del campo, generalmente en fugas organizadas por el propio infiltrado. Los informes turnados por el Ejército Patrio a los aliados fueron de inmenso valor durante la guerra, más incluso que los informes de la resistencia francesa. En los 2 siguientes años, por ejemplo, el grupo consiguió meter de contrabando piezas suficientes para construir un transmisor de radio que en 1942, cuando el grupo de Pilecki ya contaba con 1000 miembros, transmitía detalles sobre las llegadas al campo y las muertes. En otoño de ese año, la radio fue desmantelada ante el peligro de que fuera descubierta debido, dijo Pilecki, a la indiscreción de un camarada. Pero nunca nadie de esos 1000 traicionó al grupo. Y todo esto se hacía mientras los presos, Pilecki y todos los demás, sufrían de inanición y se veían comidos vivos por chinches y piojos, afectados por continuos brotes de tifus y trabajando jornadas mortales durante las cuales, además, debían soportar las palizas de los guardias y sus castigos a capricho. No era raro que algún preso corriera hacia la cerca electrificada para matarse y terminar con su sufrimiento. Esto pasaba día tras día, todos los días, todas las semanas, todos los meses, sin descanso. Además, en agosto de 1941 las cosas cambiaron radicalmente en el campo. Llegaron los primeros prisioneros de guerra soviéticos, de los cuales unos 700 oficiales fueron encerrados en una habitación en el bloque 13 del campo, tan apretadamente que nadie se podía siquiera sentar. Llegó entonces Karl Fritsch, segundo comandante del campo, para poner a prueba la sugerencia que le había hecho a su jefe el comandante Rudolf Höss: usar gas Ciclón B para matar a grandes cantidades de presos sin gastar balas. Fritsch y su equipo lanzaron algunas latas de gas y observaron los resultados. En septiembre se asesinó con gases a un segundo grupo de 600 prisioneros de guerra soviéticos y a unos 250 presos polacos enfermos. Con los buenos resultados del experimento, la morgue del campo se convirtió en una cámara de gas con capacidad para entre 700 y 800 personas y se empezó a construir el campamento satélite Auschwitz II, uno de los más de 40 subcampos de Auschwitz. Pero este segundo campo, también llamado Auschwitz-Birkenau, era distinto. Era un campo destinado estrictamente a aniquilar seres humanos, un campo de exterminio o campo de la muerte. El 16 de marzo de 1942, según cuenta Pilecki, comenzaron los asesinatos diarios en la cámara de gases de Auschwitz-Birkenau con 120 mujeres polacas. Pilecki narra detalladamente las mejoras técnicas que aumentaron la eficiencia de las cámaras de gas y de los crematorios, donde diariamente se quemaban miles de cadáveres de esa red industrial de aniquilación que distinguió a la Alemania nazi y la hizo distinta de todas las demás masacres, genocidios, atrocidades y exterminios emprendidos por la barbarie humana. La gran mayoría de los campos de concentración utilizaban a los presos como trabajo esclavo para diversas necesidades del esfuerzo bélico nazi, y en todos ellos el respeto por la vida era inexistente, de modo que en todos ellos la muerte era un acontecimiento cotidiano. 6 campos, sin embargo, se erigieron exclusivamente como parte de la industria del exterminio. Además de Auschwitz-Birkenau, fueron los de Chelmno, el primero instalado para este fin en diciembre de 1941, Belzec, Sobibor, Treblinka y Majdanek, todos ellos situados en la Polonia ocupada y dentro de la red ferroviaria destinada especialmente a transportar a seres humanos hacia su muerte. Otros campos funcionaron igualmente como centros de trabajo esclavo y como centros de exterminio, que es el caso de Jasenovac en Croacia. Los presos que estaban en buen estado físico podían ser mandados a morir como trabajadores esclavos o, algo incluso peor, ser nombrados sonderkommandos, es decir, los responsables de la limpieza después de los asesinatos en cámaras de gas, los que levantaban los cuerpos, los que los llevaban a los crematorios, los que operaban el crematorio y eventualmente también acababan dentro de las cámaras de gas. No hubo campos de exterminio dentro de las fronteras alemanas, quizás como parte del esfuerzo por ocultar el genocidio que el gobierno nazi emprendió desde el momento mismo en que se decidió ponerlo en marcha en la conferencia de Wannsee el 20 de enero de 1942, que decidió que todos los judíos europeos fueran enviados a Polonia para su aniquilación, y pronto los acompañarían los gitanos.
Como paréntesis, sí hubo, sin embargo, centros de eutanasia para discapacitados físicos y mentales dentro de Alemania, en Bernburg, Brandenburg, Grafenegg, Hadamar y Sonnenstein, y 3 en Austria, am Spiegelgrund, Gugging y Hartheim. El resumen de Pilecki de su estancia en Auschwitz fue el asesinato de 97.000 internos que tenían números de preso. Esto no tiene nada que ver, dice Pilecki en su informe final, con la gente que fue enviada en masa a las cámaras de gas y quemados sin ser procesados formalmente para ingresar en el campo. Con base en los cálculos de los comandos que trabajaban en los alrededores, hubo más de 2 millones de tales víctimas hasta el momento de mi salida de Auschwitz. Después de la fuga de Pilecki, las ejecuciones continuaron durante 2 años más, día tras día, todos los días, en todos los campos de la muerte. Los alemanes estaban conscientes de que había grupos clandestinos de resistencia y buscaban activamente a su líder. Cuando la amenaza de ser descubierto fue demasiado grande, se quedó sin gente y no recibía nuevas órdenes, Pilecki llevó a cabo su propia fuga. La noche del 26 al 27 de abril de 1943, Witold Pilecki y 2 compañeros fueron asignados a trabajar en una panadería que estaba fuera de la cerca electrificada del campo. Rompieron una puerta de metal, desactivaron a un guardia, cortaron el teléfono y se fugaron. 2 años y 7 meses después de que Pilecki se entregara a la Gestapo. Su fuga les permitió llegar a una casa segura de la resistencia en Bochnia, propiedad del comandante Tomasz Serafiński, el verdadero Tomasz Serafiński, cuya identidad había asumido durante tanto tiempo el infiltrado Pilecki. En agosto de 1943, Pilecki emprendió la redacción de su informe a los aliados sobre la situación en Auschwitz, la resistencia clandestina, las experiencias del propio Pilecki y el exterminio de prisioneros, sobre todo judíos. Detallaba lo que casi nadie sabía: las cámaras de gas, el proceso de selección, los experimentos médicos y los crematorios capaces de disponer de 8.000 cuerpos al día. Era la primera noticia clara que se tenía de lo que estaba haciendo el nazismo. Al informe de Pilecki siguieron los protocolos de Auschwitz de Jerzy Tabo, que escapó el 19 de noviembre de 1943, y los informes Burba-Wetzler y Rosin-Mordovich. Pilecki volvió a la lucha, ahora en una unidad de sabotaje de una organización anticomunista clandestina. En febrero de 1944 fue ascendido a capitán de caballería y siguió apoyando a la resistencia dentro de Auschwitz desde la libertad. Libertad quizás relativa. Pilecki sufrió el resto de su breve vida de lo que hoy podríamos llamar estrés postraumático. Lo que había visto, lo que había experimentado en carne propia, lo marcarían para siempre. Se sabe además del apoyo que dio a familias judías para protegerlas usando dinero de la resistencia. Pilecki participó como voluntario en el fracasado alzamiento de Varsovia del 1 de agosto de 1944, cuyo objetivo era restablecer una Polonia soberana para evitar el dominio soviético. Fue capturado por los alemanes y llevado al campo de prisioneros de guerra polacos de Oflag 7A, donde permaneció hasta la liberación en 1945 y finalmente la conclusión de la guerra con la derrota nazi. Al terminar la guerra, Polonia descubrió que tenía 2 gobiernos, el que había sostenido la guerra desde el exilio y un nuevo gobierno de partisanos comunistas instalado por los soviéticos que ocupaban el país. Pilecki estaba con el gobierno en el exilio y en octubre de 1945 se le ordenó volver clandestinamente a Polonia para informar sobre la situación bajo la ocupación soviética, organizando además un grupo de inteligencia con antiguos miembros del ZOU liberados de Auschwitz y otros compañeros de la resistencia. Como tapadera de sus labores de inteligencia, adoptó diversas identidades y trabajos: vendedor de joyería, pintor de etiquetas de botellas, gerente nocturno de un almacén de la construcción. El 8 de mayo de 1947, las autoridades comunistas lo detuvieron y procedieron a torturarlo para obtener información de su labor, decididos a impedir que el gobierno en el exilio volviera. Pilecki no habló. Polonia ya era propiedad de la Unión Soviética y lo sería hasta 1989. Gente como Pilecki era un estorbo. Pilecki pasó casi un año en los calabozos del nuevo gobierno fiel a Stalin, hasta que el 3 de marzo de 1948 se le sometió a una parodia de juicio
donde se le acusó de cruzar ilegalmente la frontera, de usar papeles falsos, de no alistarse en el ejército comunista, de portar armas ilegales, de espiar para el imperialismo extranjero, el gobierno polaco en el exilio y planificar el asesinato de varios altos cargos del Ministerio de Seguridad Pública. Fiel a sus principios, Pilecki negó los cargos de preparación de asesinatos y el de espionaje, aunque admitió que pasaba información al segundo cuerpo polaco del ejército, del cual él era oficial y al que por tanto le debía lealtad. No era, según él, espionaje. Pero se declaró culpable de todos los demás cargos. La inevitable sentencia de un tribunal sin sentido de la ley ni la justicia fue la sentencia a muerte del capitán de caballería. El hombre que había sobrevivido a Auschwitz, a sus brutales guardias, a una pulmonía, a una fuga audaz, a numerosas acciones de guerra y al horror mismo de ser un sobreviviente, fue ejecutado de un tiro en la nuca en la prisión de Mokotów, en Varsovia, el 25 de mayo de 1948. Su figura desapareció de la historia de Polonia hasta la década de 1990. Sus hijos, Sofía y Andrzej Pilecki, oyeron por la radio los detalles del juicio contra su padre y la noticia de su ejecución. Se les enseñó que su padre era un traidor y un enemigo del Estado. No fue sino hasta la década de 1990, ya muy mayores, cuando descubrieron que su padre en realidad era un héroe, y un héroe muy por encima de la media de lo que las personas normales consideramos heroico. Fue entonces cuando se empezaron a conocer sus informes, en particular el muy detallado Informe W, que preparó para los aliados en 1943 después de su fuga y que sigue siendo una lectura espeluznante. Y en la prisión, donde se le ejecutó, hoy se le homenajea. Witold Pilecki fue ante todo un hombre leal a sus principios, que cumplía con su deber cuando este deber coincidía con ellos, y lo hizo hasta sus últimas consecuencias, hasta la tortura, el dolor y la muerte. Pero lo que lo hace grande, a diferencia de los mártires religiosos, no es el sufrimiento físico, sino la convicción de hacer lo que debe hacerse. En algún momento, después de ser condenado a muerte, dijo: «He tratado de vivir mi vida de modo que en la hora de mi muerte sintiera más júbilo que miedo». Su otro legado, por supuesto, son los reportes que hizo desde el interior del infierno mismo, del centro de la degradación humana, del dolor y del horror. Son los testimonios de la aniquilación de millones de inocentes que fueron redactados antes de que los aliados llegaran a los campos de concentración y exterminio y encontraran las evidencias que habían dejado los nazis por no poderlas destruir a tiempo. Son testimonios que no pueden rechazar los negacionistas del horror nazi, aunque, como ya comentamos en el vídeo Negar las atrocidades nazis, de nada valen los argumentos de sus actuales seguidores poniendo en duda el Holocausto, cuando fueron los propios asesinos los que confesaron ampliamente, detalladamente, a veces jubilosamente, todos y cada uno de sus crímenes. En última instancia, Witold Pilecki nos manda un mensaje de todo lo que puede hacer una sola persona. Una persona sin armas, sin herramientas, una persona vestida con un uniforme piojoso y unos zuecos demasiado grandes por toda vestimenta, sin ninguna posesión más que su decisión de cambiar las cosas, de hacer lo correcto, de organizar a quienes están a su alrededor para sobrevivir a las peores circunstancias como grupo, como sociedad, como colectivo. Un creyente religioso que se niega a caer en las visiones extremas de otros creyentes a su alrededor. Un enemigo del autoritarismo y un verdadero republicano. Y un pequeño mensaje más. Se puede ocultar la historia durante mucho tiempo, pero siempre hay una probabilidad de que el relato oculto, las palabras condenatorias silenciadas, la mejor condición humana cubierta de tierra y escombros, se hagan evidentes, surjan y sobrevivan a quienes los trataron de borrar de nuestra memoria. Porque la memoria es un arma poderosa también. Y por ello es bueno recordar a gente como Witold Pilecki. ¿No cree usted?